los temas de seguridad y migración. Algunos de los énfasis de la relación México-Estados Unidos. Democracia, lucha contra la corrupción y derechos humanos. Protección humanitaria frente a la migración. El sentido de frontera de Estados Unidos. La cuarta parte de los inmigrantes en Estados Unidos son de origen mexicano. Tendremos esta mañana el gusto de escuchar a Israel Concha. Él, tras ser deportado después de trabajar y vivir más de 3 décadas en Estados Unidos, funda la organización New Comienzos. Esto lo hace en 2016. Apoya a mexicanos que han sido deportados de Estados Unidos para reintegrarlos a su país y lograr que aquí también sea posible el sueño americano. Gracias, Israel, por estar esta mañana con nosotros, tu audiencia, tu historia. Muchas gracias. Good morning, everyone. Buenos días a todos y bienvenidos al evento de Reportando la Frontera en colaboración con la Universidad de Indiana and with the UNAM. Thank you. Muchas gracias por la invitación. Me gustaría hablar de agradecer a los miembros de la academia y en especial a ustedes porque la situación actual de migración, las personas afectadas y aquellos que reportan estos hechos podrán comprender los hechos de una mejor manera. Podemos acceder a la primera imagen. Aunque no lo crean, la afectación nos afecta a todos, directa o indirectamente. De acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas, este mapa refleja la migración entre todos los países. ¿Podríamos hacer clic en la imagen, por favor? Y ahora, si vamos un poco más abajo, podrán ver el mapa en tiempo real. Es impresionante, ¿no? Si podemos poner la siguiente diapositiva, vivimos tiempos difíciles y enfrentamos una pandemia global que nos ha mantenido por más de un año en cuarentena. Por ejemplo, en mi sector de ayuda, tenemos el riesgo de desaparecer para siempre y esto requiere adaptación. Mírenos ahora, estamos aquí en este evento virtual debido al COVID-19 y nos estamos adaptando. Ahora, no puedo quejarme, pues me empieza a encantar esta opción de trabajo desde casa. Podría estar dando esta presentación en pijama mientras les hablo a todos ustedes. Este era un chiste, es un chiste matutino. Ahora, la siguiente imagen, por favor. Por cierto, ese no soy yo. Ahora, este soy yo. Mi nombre es Israel Concha y me llevaron a los Estados Unidos cuando era un niño. Soy un soñador, un hombre de negocios, un activista y un luchador. Soy todo esto y mucho más porque pude adaptarme a un sistema de migración roto, un sistema que ha afectado a miles de personas en ambos lados de la frontera. Y mi historia, la cual compartiré un poco ahora, es una de las millones de historias que hay. Y me encantaría que vieran el lado humano de la migración. Estaré cambiando del inglés al español. Espero que eso esté bien para todos. Les hablaré un poco más de mi vida. Así que, bueno, yo llegué a los Estados Unidos cuando tenía 4 años de edad. Y desafortunadamente, mi familia decidió ir al estado de Texas, pues estaban huyendo de la violencia y de la inseguridad que reinaba en México en ese momento. Pero siempre supe que yo era indocumentado. Desde que estaba en la escuela primaria, sabía que venía de México, pero eso no me impidió perseguir mis sueños en busca de ese sueño americano. Pude graduarme en administración de negocios, pero desafortunadamente, al igual que muchos de nosotros,
no era legal en el país. Pero bueno, no podía trabajar para alguien, pero nada te impide empezar tu propio negocio, así que eso fue lo que hice. Comencé un negocio de limusinas, un negocio de transportación y estaba ayudando y empleando a ciudadanos americanos en los Estados Unidos viviendo el sueño americano. Desafortunadamente, como cualquier dueño de un pequeño negocio, tenía que hacerlo todo. Nunca olvidaré el día más importante de mi vida en los Estados Unidos. Acababa de cerrar un acuerdo con alguien y estaba recogiendo al director general en el aeropuerto. Iba un poco tarde, venía corriendo en la autopista, no puedo mentir, y por supuesto que me detuvieron. En cuanto la policía me pidió mis documentos, mi licencia, no pude ni siquiera darle una, pues no tenía documentos. Y fue ahí donde comenzó mi pesadilla. Me arrestaron por no poder dar una identificación, algo tan básico, algo que para cualquiera es algo que les permite continuar su vida, pero en mi caso, al no poder dar alguna prueba de que estaba en el país de manera legal, de pronto pueden ver Israel Concha versus el gobierno de los Estados Unidos. Comencé un caso migratorio. Bueno, en la oficina de migración me dijeron que si quería pelear por mi caso o bien firmar una deportación. Y comencé a pensar, Israel, llevas 30 años en este país, hay una parte de ti que es también estadounidense. Y así que tienes que pelear hasta el final, tienes tu negocio, tienes tu casa, tienes muchas cosas buenas aquí. Así que tienes que pelear, puesto que ganes o pierdas, por lo menos serás responsable del resultado. Y fue lo que hice. Desafortunadamente, esa pelea que tuvo lugar hace mucho, durante 2 años estuve en centros de detención, me trataron como un criminal. Pude experimentar de primera mano lo que pasa, lo que le sucede a un migrante dentro de estos centros. Y recuerden que están hablando con alguien que no tiene ningún antecedente penal y aún así me enfrenté a esa situación. Finalmente, después de 2 años, mi esposa, bueno, ex esposa ahora, mi hijo nació mientras yo estuve detenido. No pude ni siquiera estar ahí al momento que nació y al final me deportaron, desafortunadamente. Nunca olvidaré el día que cruzaba la frontera al ser deportado. Podía ver en el puente internacional que separa los Estados Unidos de México, podía ver el letrero que decía, está en los Estados Unidos y está en México. Y en ese momento tuve sentimientos encontrados, porque de alguna manera me expulsaban de un país que consideraba mío, pero a la vez entraba a mi país de nacimiento con mucha incertidumbre. Desafortunadamente para mí, mi primer día en México, me secuestraron. Por suerte estoy aquí para contar mi historia. Pude llegar a la Ciudad de México una semana después. Y por supuesto que hay que empezar de nuevo, hay que adaptarse. Así que comencé a buscar trabajo y ese mismo día lo encontré. Era un trabajo en un call center. En este centro de llamadas daban un bono. Básicamente, si conocías a alguien y si eras bilingüe, podías recomendarlo y como un beneficio a los empleados recibía una comisión. Así que lo que hice fue crear un sistema interactivo que conecta a las personas con los empleos. Y de pronto me di cuenta de que muchas personas comenzaron a contactarme y comencé a conectarlas con estos empleos. Y de pronto me di cuenta que la mayoría de ellos, digamos el 95% o más, también habían sido deportados al igual que yo. Pero no solo necesitaban un trabajo, necesitaban ayuda psicológica, ayuda legal, bonos de despensa, refugio. Y de pronto lo que se fue gestando y creando fue una organización de beneficencia, un grupo que se ayudaba entre sí.
y de pronto me vi conectando con muchas personas, como pueden ver en estas fotos. Gracias a este sistema interactivo, comencé a conectar con cientos de personas que luego se convirtieron en miles de personas. De pronto me estaba reuniendo con secretarios de gobierno, estaba en la televisión hablando sobre migración y básicamente tocando puertas. Y de pronto, lo siguiente que sucedió es que se creó una comunidad. Comenzamos a ayudarnos unos a otros y después de llegar aquí, unos meses después, me convertí en un mentor. Empecé a ayudar a deportados a integrarse a la sociedad de México. En una celebración como el Día de Gracias, nos reunimos a celebrarlo, pues de cierta manera somos binacionales. Nos estamos adaptando a un nuevo comienzo, pues de cierta forma crecimos de forma distinta. La mayor parte de nuestra comunidad son deportados, migrantes, tienen familias binacionales y de pronto se creó un lugar en el corazón de la Ciudad de México. Bien, ahora hablaré en español. Una comunidad que empezó a organizarse. Precisamente hay un área cerca del Monumento a la Revolución, 5 cuadras alrededor, denominada el Pequeño Los Ángeles. Y es un área donde más de 2,000 mexicanos en retorno, dreamers, familias binacionales, se congregan, trabajan, viven, estudian, han abierto sus propios negocios. Nuestra asociación civil está en el LA y tenemos varios proyectos en esa área. Entonces, es impresionante cómo poco a poco nos hemos ido organizando, ¿no? Ahora, el siguiente slide, por favor. Ahora, una de las razones principales por la cual existe este fenómeno es de que todo lo que aprendimos en Estados Unidos, la mayoría de nosotros que somos biculturales, sabemos 2 idiomas, hay personas que hasta 3 idiomas, tenemos certificaciones de siglo XXI en varias áreas como servicios, turismo, agricultura, pues hemos podido encontrar la fórmula de perseguir ese sueño americano en México. Y para darles a entender un poco más, New Comienzos no recibimos apoyo de gobierno, no recibimos donaciones para seguir adelante. Nosotros mismos como comunidad buscamos más y mejores oportunidades. Y tocando puertas, muchas se cerraban, se abrían ventanas. Tocando puertas, llegamos a un punto donde la mayoría de nosotros perciben en dólares mientras viven en México. Es más, tenemos casos de éxito donde jóvenes deportados que dejaron a su familia atrás en Estados Unidos ahora pueden mandar remesas de México a Estados Unidos. Es algo impresionante lo que está ocurriendo. Es más, en este momento, como comunidad hemos podido apoyar a más de 50,000 personas. Y no solamente en la Ciudad de México, sino también en varios estados de la República Mexicana, en partes de Estados Unidos y en Centroamérica. Entonces es una manera impresionante de cómo nos estamos adaptando a nuestro entorno y cómo pues poco a poco seguimos adelante en el país que nos vio nacer. Siguiente slide, por favor. Ahora, parte de nuestra comunidad y los servicios que ofrecemos en New Comienzos tienen que ver con dreamers, con migrantes, con familias binacionales, personas deportadas. En esta foto, en este slide, me gustaría que vean la foto en el lado inferior izquierdo. Y esta foto capta muy bien el sentimiento que muchos de nosotros tenemos, ¿no? Y les voy a explicar. Él es Juan. En esta foto es el día más feliz de su vida porque se acaba de graduar de la high school,
de la preparatoria. Y claro, lo está celebrando con sus papás, pero hay un gran problema. Sus papás fueron deportados. Él está del lado de Estados Unidos. Sus papás están en el lado de México y alcanzas a ver la felicidad de sus padres, pero eso son sentimientos encontrados. Como digo yo, no somos ni de aquí ni de allá, pues de dónde somos, ¿no? Y la gran parte de nuestra comunidad se siente de esta manera, porque hay un sistema roto de inmigración. Claro que se tiene que hacer algo, pero mira, nosotros en este momento vamos a seguir trabajando, vamos a adaptarnos a nuestra situación y tener que seguir adelante. Siguiente slide, por favor. Ahora, desafortunadamente, los tiempos no han sido sencillos. En cuanto a México, te puedo decir que no hay apoyo gubernamental. Y recuerda, estás hablando con alguien que ha tocado puertas, que ha estado con titulares de dependencias de gobierno federal, de la administración pasada, de esta administración, que se ha reunido con otros actores fuertes de toma de decisiones, pero realmente no hay apoyo. Es más, durante la pandemia realmente no vimos nada. Hay cientos de asociaciones civiles que van a desaparecer porque no pudieron sobrevivir esta pandemia. Afortunadamente nosotros les puedo decir que vamos a seguir adelante. Durante la pandemia nos pudimos adaptar, pudimos usar tecnologías del siglo XXI como en este momento para poder seguir conectando entre nosotros. Y es la manera en que hemos podido triplicar nuestros esfuerzos, nuestra comunidad, nuestros proyectos y poder seguir adelante en México. Ahora, del lado izquierdo, pues hay que recordar, ¿no? Todo el daño que se hizo a nuestras familias migrantes durante la administración Trump, especialmente al llamar a un ser humano ilegal, al usar a nuestras familias migrantes como carne de cañón para lograr construir el muro. Es una situación muy difícil que hasta el momento, pues muchas familias, pues tratamos de recuperarnos y anhelamos que durante esta administración realmente haya una reforma migratoria, que haya más apoyo a este sector de la población que tanto ha batallado. Entonces son tiempos difíciles. Es más, yo como ciudadano en México voté por AMLO, pero si lo tuviera frente a mí le diría, ¿sabes qué, AMLO? Por favor, regrésame mi voto, ¿no? Y es una situación difícil. Tenemos comunidad en Estados Unidos que siguen batallando. Al ir a los consulados no reciben la atención que se necesita. Habla muy bien el gobierno mexicano de nuestra comunidad de connacionales en Estados Unidos. Las remesas han batido récord como nunca antes. Hablan mucho de los mexicanos en retorno, que va a haber apoyo, pero desafortunadamente la situación pues no es así, ¿no? El siguiente slide, por favor. Ahora, afortunadamente nosotros como comunidad nos hemos podido adaptar. En este momento podemos certificar nuestro inglés para entorno laboral a través del INEA y la SEP. Y esto es en toda la República Mexicana y en partes de Estados Unidos. También para poder revalidar nuestras materias tenemos un proceso, ya tenemos casos de éxito. Desafortunadamente en este momento pues prácticamente el gobierno está varado. Muchas personas que están siendo deportadas en estos tiempos de pandemia, muchos de ellos son indocumentados en su propio país porque no pueden tramitar una INE, un documento de gobierno que acredite que son mexicanos para que después puedan abrir cuentas de banco, puedan encontrar un empleo. Pero afortunadamente entre nosotros mismos podemos conseguir empleo a gente de nuestra comunidad y todo usando estas tecnologías que puedes trabajar desde casa, puedes trabajar en proyectos para empresas en Estados Unidos, por ejemplo, y tú trabajando desde México.
una vez más, vivir ese sueño americano en México, que es más, en estos momentos nosotros lo llamamos ya el sueño mexicano, ¿no? Aparte de lo que nos hemos dado cuenta de servicios que se necesitan y nosotros mismos hemos buscado manera de apoyarnos, es desde apoyo de despensas. Mes con mes, desde que inició la pandemia, hemos continuado con este programa, apoyo emocional, apoyo legal, también de que tú puedas aprender el español correctamente, clases de español gramatical, de cultura, de historia. Ahora, el proyecto más importante es el sistema de mentores, ¿no? Donde tú acabas de llegar, no conoces a nadie, pues ya hay alguien que te puede ayudar desde tramitar tu INE, por ejemplo, de que tú necesitas dos testigos, pero no conoces a nadie. Necesitas un comprobante de domicilio, pero no has vivido aquí en muchos años. Bueno, ahora yo como mentor te puedo ayudar con esto y mucho más. Es como un Big Brothers, Big Sisters program. Y es la manera en que podemos conectar entre sí. Ahora, debido a la pandemia, a la cuarentena, a esta crisis económica que nos está afectando, mi propósito principal en estos momentos es buscar oportunidades, no tanto con el gobierno mexicano, pero a difundir lo que estamos haciendo, a que se nos considere, se nos tome en cuenta, a conectar con empresas, con asociaciones civiles, con universidades, con medios de comunicación en Estados Unidos. Y una vez más, seguir estas fórmulas de éxito. Ya dicho eso, les quiero comentar, hay mucho por hacer. No sabemos si realmente pasará una reforma migratoria, pero mira, nosotros como comunidad seguiremos adelante día con día. Claro que estamos esperanzados, claro que es hora, pero recuerden, esto ya lleva años. Muchos de nosotros pues nos preparamos para lo peor, ¿no? Como vimos durante la era de Trump. Ahora, por último, me gustaría cerrar mi presentación con una frase muy importante. Si podemos pasar a la siguiente slide. Y lo diré en inglés. My final message is simple. Mi mensaje final es muy sencillo. Si en realidad queremos comprender el fenómeno migratorio en América del Norte y más allá, necesitamos adaptarnos a la realidad actual migratoria. El gobierno, académicos, los medios de comunicación, activistas y sector privado. Todos debemos adaptarnos. Una vez más, soy Israel Concha. Agradezco mucho la invitación y estoy abierto para cualquier pregunta. Thank you so much, Israel. That was fantastic. Muchas gracias, Israel. Esta fue una presentación fantástica para abrir esta conferencia. Tanto tu historia personal, hablando de políticas y de las acciones que están tomando y a las que has dedicado tu vida. Conoces la historia de tu lucha y también es una inspiración en cuanto a lo que has hecho. Tenemos aproximadamente 5 minutos antes de avanzar y tenemos algunas preguntas del público. Una pregunta es, ¿cómo podemos ayudar a esta organización desde los Estados Unidos? Esa es una muy buena pregunta. Por favor, contáctenos por medios de comunicación sociales, Instagram, Facebook. Tenemos muchas oportunidades. De hecho, tenemos muchos chats en WhatsApp y hay personas de México, de los Estados Unidos y de Centroamérica. Así que hay muchas oportunidades de voluntariado
sobre todo ahora que estaremos haciendo muchos proyectos en los Estados Unidos, sobre todo si están en California, Texas, Illinois, Nueva York. Por favor, contáctenos. Tenemos ganas de conectar con ustedes. Maravilloso, tenemos un par de preguntas más. ¿Qué clase de apoyo ha recibido New Comienzos para continuar operando durante la pandemia? Es muy triste decir que en México no hemos recibido apoyo alguno, pero afortunadamente llegamos a un punto en el que tenemos nuestros propios proyectos, nuestras propias fuentes de oportunidades. En el momento tenemos una escuela de inglés compuesta de Dreamers. También trabajamos en la industria de logística, en la industria de los call centers. Así que, de lo que nos hemos dado cuenta es de que si queremos progresar, es necesario adaptarse en México. Y qué mejor manera que crear una comunidad de personas que han tenido vivencias similares. Ahora, lentamente estamos viendo una comunidad de personas que fueron deportadas, que hoy son hombres de negocios y que están ayudando a otros, que tienen una mentalidad de ayudar a los demás como a mí me ayudaron. Así que una vez más, no estamos recibiendo apoyo, pero hemos logrado fondear nuestros propios proyectos de manera exitosa. Y al día de hoy puedo decir orgullosamente que hemos ayudado a más de 50,000 personas con sistemas, tecnología, comunidad, y tenemos la capacidad de ayudar a muchas más personas si recibimos apoyo, pero seguimos de pie y tocando puertas. Muchas gracias. Está el tema de cuántas personas componen tu comunidad. ¿Es este número de 50,000? Sí, tenemos aproximadamente 2,000 voluntarios activos, no solo en la Ciudad de México, pero también en otras partes de México, de los Estados Unidos y de Centroamérica. Ahora, lo interesante es que la idea de Little LA, que sea un lugar seguro para los deportados, los dreamers y los inmigrantes, aquí estamos viendo mucha migración interna. Personas que son deportadas van a su lugar de origen, al lugar donde nacieron, y cuando ven lo que estamos construyendo en la Ciudad de México, muchos deciden reubicarse en la Ciudad de México en busca de oportunidades. Así que este fenómeno es bastante interesante. Bien, me parece que tenemos tiempo para 2 preguntas más. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que se ha enfrentado la comunidad migrante al llegar a México? Bueno, va a sonar curioso, pero también vemos mucha discriminación dentro de México por la forma en la que hablamos una combinación de español e inglés, la forma en la que vestimos, los cortes de pelo. Sí nos enfrentamos a mucha discriminación en México. De hecho, me gustaría enviar un mensaje a todos. Si llegan a conocer a un deportado, a un dreamer, a alguien que regresa al país, hablen con ellos, escuchen su historia y se darán cuenta que al igual que ustedes, son de origen mexicano y son gente que está en busca de una identidad, que está haciendo su mejor esfuerzo para tener éxito en la vida. Así que simplemente denles la oportunidad. Bien, me parece que hay tiempo para más preguntas. ¿Qué clase de impacto psicológico crea el proceso de deportación en los migrantes? ¿Y cómo es que New Comienzos les ayuda a lidiar con estos problemas? Si nosotros conocemos a alguien que ha sido deportado, ¿cómo podemos ayudarle? Muy buena pregunta, pues esto es algo que vemos todos los días. Piénsenlo. Muchas personas salen en la mañana de su casa, se despiden de su familia, van en camino al trabajo y de pronto son detenidos por las autoridades migratorias y no vuelven a ver a su familia. La mayoría para el final del día ya son deportados a México. Así que imaginen ese sentimiento, especialmente para los niños. Creo y siento que los niños son los que más sufren esta situación.
He notado que muchas familias en estos tiempos, en caso de que uno de sus miembros sea deportado, muchas de estas familias dejan todo atrás, venden su casa, su coche, su empresa y deciden regresar a México para estar juntos. Pero seguimos viendo problemas, como por ejemplo a los que llamamos los olvidados. Estos son menores de edad, niños que nacieron en los Estados Unidos y que tuvieron que regresar con su familia a México. Son mexicanos de origen. Sin embargo, en la escuela reciben bullying por la forma en la que hablan, porque son distintos y no son tratados muy bien en las escuelas. Esto es muy común. Así que una vez más nos enfrentamos a situaciones en las cuales afortunadamente ofrecemos un apoyo emocional, psicológico y legal. Tenemos un programa que se enfoca en los menores de edad y les ayudamos a entender que si hay esta situación de bullying, ellos tienen las herramientas para enfrentarlo. De hecho, tenemos un programa llamado Luz en la Noche, que si se encuentran en los Estados Unidos y tienen problemas o si están en un centro de detención y necesitan hablar con un profesional, ofrecemos un servicio de 24 horas en el cual habrá un terapeuta del otro lado de la línea que puede apoyarlo. En la Ciudad de México tenemos sesiones presenciales. Cuando se trata de apoyo emocional, es muy importante, sobre todo durante esta pandemia. Sabemos que muchas personas están batallando con temas de depresión. Muchísimas gracias, Israel. Tenemos más preguntas, pero se nos acaba el tiempo. Tal vez podamos encontrar una manera de hacerte llegar estas preguntas y que las puedas responder. Avanzaremos a nuestro primer panel, que es la migración en América del Norte. El tema que abordo es el tema migratorio. When Mexico sends its people, they're not sending their best. Already started discussing these issues with the president of Mexico. O sea, se ofreció de que iba a haber esa reforma migratoria y no la llevaron a cabo. They're sending people that have lots of problems.